días antes de la graduación y todo esto, se dieron unos cursos en la universidad acerca de la entrevista de trabajo. No importa cuánto hayas estudiado ni cuántas noches hayas llorado por los exámenes, ni cuánto tiempo hayas, invertido estudiando. Cuando tú vas a hacer una entrevista de trabajo, no importa todo lo que hiciste, importa lo que hagas en ese momento. Importan las 2 o 3 hojas que hagas tu currículum, importa la manera en la que hables, la que te desenvuelves, porque nomás tienes de 5 a 20 minutos para poder convencer a alguien de que tú eres la persona indicada. Si no haces un buen trabajo, no importa qué tantas buenas calificaciones hayas tenido, no importa en realidad qué tan excelente estudiante hayas sido, si no eres capaz de maravillar a la persona que está enfrente de ti, que te está cuestionando, no importa, mandan por un tubo todo tu desempeño y ahí se define si es el trabajo tuyo o no es tuyo. Durante estos cursos, esas capacitaciones, no sé cómo, talleres más bien era, la persona trató de meter en nosotros la idea de que tienes nomás ese tiempo. No la vas a volver a ver a lo mejor de esto y quién sabe si haces un mal trabajo, ya perdiste. Nomás tienes de 5 a 20 minutos para cautivar a la persona que está enfrente de ti. Entonces, vamos a hacer lo posible para que cada minuto cuente. Primero vamos a cuidar tu apariencia física. Vamos a tener que ir vestido de preferencia, no con colores extrafalarios, matapupilas, destruye conciencias, ¿me explico? Es simplemente ve de una manera sobria y de una manera amigable. No vayas negro tampoco, todo de traje negro, porque parece que vas a un funeral. Ni tampoco de colores así rimbombantes, sino que ve color azul. Según ellos es la mejor manera de ir presentable. Ponte pantalón oscuro, marino, y ponte camisa azul arriba. Y si quieres llevar saco, corbata, dependiendo de qué es el puesto que vas a pedir. Entonces, color azul, cuida tu apariencia, peínate, córtate el pelo, todo limpio y perfectamente. ¿Por qué? Porque nomás tienes una oportunidad. Si haces un mal trabajo, ya no vas a volver a tener esa oportunidad. Entonces, está en línea, perfecto, haz lo mejor que puedas. Segundo, vamos a trabajar con tu currículum. Vamos a trabajar y exactamente cada currículum debe llevar enfocado al trabajo que estás buscando. Si quieres un trabajo de gerencia, no importa si bailaste, en el kinder, el ratón vaquero. A nadie le importa eso, no importa si fuiste el primer lugar, en poner los frijolitos en tu clase del kinder. A nadie le importa eso, pon lo que ocupan ellos, porque van a ver tu currículum y si está tan extenso por las cosas que pusiste que la mitad es basura, probablemente vean basura. Y tú no quieres eso, tienes una oportunidad. Tienes de 5 a 20 minutos, haz lo mejor que puedas. Entonces en tu currículum, enfócalo a las cosas mejores que has hecho en base al trabajo que piensas que vas a tener. Estudia la empresa, estudia la persona, estudia la misión, visión de la empresa, memorícetela y haz ahora sí todo tu currículum en base a eso. Un buen consejo. Me dijeron, no solo trabajes en tu currículum, busca inmediatamente en cuanto sepas quién es la persona que te va a entrevistar, nomás analízala un poco. Si es una persona muy seria, pues manéjate de una manera seria, pero abierta a la posibilidad de cambios. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque si te ves serio igual que él, a lo mejor nomás ven 2 paredes y probablemente no te consideren. Por otro lado, si eres demasiado amigable, entonces a lo mejor la persona se siente intimidada por ti y tampoco te va a considerar. Como una persona joven, a lo mejor inexperta e inmadura, a lo mejor no te va a considerar. Entonces, tienes que mantenerte ahí donde estás al margen de la otra persona, amigable para abrir tu corazón, sin embargo, no lo suficiente para faltar al respeto. Wow, son muchos consejos, ¿no? Cuando llegue el momento de preguntas, tienes que considerar lo que vas a responder. No respondas cualquier tontería. ¿Me explico? Piensa lo que vas a decir y estúdialo antes de que te pregunten. Estas son la lista de preguntas que normalmente hacen. Y casi siempre te preguntan cuáles son tus debilidades y cuáles son tus fortalezas. Todo el mundo tiene una infinidad de fortalezas. Casi nadie tiene debilidades. Reconoce que tienes debilidades y enfoca tus debilidades de una manera en la que puedes ser la empresa beneficiada con tus debilidades. Como por ejemplo, eres una persona tan trabajadora que muchas veces se te va el tiempo. Es una debilidad. Y a la persona que te va a contratar no le importa que se te olvide el tiempo si terminas el trabajo. Esa es una buena manera de enfocar tus debilidades
para mejora de la empresa. Son buenos consejos, ¿no? Si vas a buscar trabajo y ese es tu currículum, te puede ayudar y una ofrendita de amor ahí. Haría a lo mejor magia, no sé. Cuando estés con el entrevistador, toma tu tiempo, háblalo. ¿Por qué? Porque nomás tienes una oportunidad. Si es el trabajo que quieres, haz todo lo posible porque en esa entrevista dejes una buena impresión y si dejas maravillado a la persona, probablemente te consideren para una siguiente entrevista. Y poco a poco vas a ir filtrando a todos hasta que te digan tú eres la persona indicada porque eres increíble. La idea es que salgas de esa entrevista y quedes tatuado en la mente de la persona. Para ello hay cosas que a lo mejor puedes hacer que te van a ayudar. Por ejemplo, el currículum. Todo el mundo imprime su currículum en una hoja blanca de Bond. Imprimen en algo distinto. ¿Por qué no lo imprimes a lo mejor en, no sé, opalina? De esa manera, cuando estén haciéndole así a los 200 currículums, me explico, van a agarrar, ay, mira, esto es diferente. Y van a poner una atención diferente a lo que todo el mundo hace. Hazlo diferente. Haz las cosas diferentes, a lo mejor pon tu foto. Nadie pone, todos pegan una foto infantil, me explico, tú imprímela. Hazlo de una manera distinta, porque si llamas la atención, las probabilidades las probabilidades son de que aumentes aquí y dejes maravillado a la persona porque tienes una oportunidad. Piérdela y vas a perder ese trabajo. Tienes una oportunidad. Piensa lo que vas a hacer, lo que vas a decir, porque tienes nomás de 5 a 20 minutos. Wow. Tuve mi experiencia, tuve varias entrevistas de trabajo que hice en diferentes lugares. En una de ellas específicamente, hermanos, recuerdo, ya era, creo, no me acuerdo si era la segunda, no me acuerdo cuántos fueron, pero ya había vuelto a esa entrevista. Primero los recursos humanos y ya después te entrevistan con diferentes personas. En esa entrevista ya estaban los gerentes, estaban los supervisores, estaba yo. Y todos, ¿sabes qué? Pues te queremos entrevistar y empezaron con sus preguntas. Empezaron unas, otras y todo estaba bien, todo me hacían preguntas teóricas, me hacían preguntas ya prácticas. Y todo parecía estar bien hasta que me preguntaron y me dijeron, ¿qué vas a hacer si la gente a la cual tú tienes que dirigir es mayor que tú y no te hace caso? Nunca me han preguntado eso. Y como ya parecía tener el favor de todos, porque todos andan como que, sí, chócala, por aquí es, me explico, te espero mañana, eres un campeón. Y como ya estábamos en el asunto, cuando me hicieron la pregunta, pues dije, pues, no sé. Supongo que va a funcionar igual que con todas las demás personas. Tienen que someterse. Y se saltaron riendo. Y luego ya después de ahí vi un cambio en la cara de todos, como que, pobre vato, ¿no? Ibas bien. Ibas bien. Entonces cuando salí de ahí me quedé con una de que a la torre pues todo estaba bien, contesté bien todo, nomás la última. Todo el camino era Nogales en ese, y venía todo el camino, no me acuerdo si nos venimos a Nogales, creo que cruzamos, pero en ese momento venía todo el tiempo pensando, ¿qué hubiera sido si hubiera respondido diferente? Si nomás hubiera pensado. Ya no me volvieron a hablar, obviamente. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera aprovechado ese poco tiempo que tenía y a lo mejor hubiera hecho una diferencia y hubiera a lo mejor contestado esto? ¿Qué hubiera pasado si? Muchas veces pienso en la vida cristiana y en nuestro caminar cristiano que cuando lleguemos al cielo vamos a pensar eso. ¿Qué hubiera pasado si hubiera dado ese paso de fe? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si a lo mejor hubiera arreglado este problema con esta persona que por orgullo nunca quise arreglar? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido sensible a la voz de Dios? ¿Qué hubiera pasado si hubiera entregado mi vida? ¿Quién sabe? Tuve mi momento. Tuve ese tiempo, ese lapso, que a lo mejor son 60, 70 años o 400 con el hermano Arona, no importa. Es poco, no es cierto, hermano. No importa, en realidad comparado con la eternidad, es un lapso de tiempo, es una oportunidad. Y tú sabes que terminando ese tiempo ya no hay vuelta atrás. ¿Pudiste haber hecho algo para Dios o no? Cuando estamos viendo aquí la lección, estamos viendo, la predicación, en el pasaje que estamos viendo un hombre del cual no se menciona mucho.
Un hombre que se menciona tanto en el Evangelio de Mateo como en el Evangelio de Lucas. Ahorita vamos a leer esa porción también. Pero este hombre, en lo poco que se habló de él, se menciona algo que no se habla de ninguna otra persona en todos los evangelios. Este hombre maravilló a Cristo. Creo, hermanos, que el propósito de cada cristiano debiera ser glorificar a Dios con nuestras vidas. Creo que el propósito de cada cristiano debiera ser considerar lo que Dios piensa. Y creo que podemos aprender algo de este hombre que maravilló a nuestro Señor Jesucristo. No es cualquier persona. Amén. Uno puede llegar y si viene una persona importante y que de repente volteen y digan, tú, ¿quién eres tú? Porque de todos, de alguna manera algo me impresionó de ti y uno dice, no, pues wow, ¿no? Sobresalgo del resto. Si viene, me explico, el gobernador y, hey, Edgar, ¿sí? Qué bien parecido eres. No, pues de todo el millón, me explico, yo. Si viene AMLO, me explico, bueno, ahora nuestra presidenta Sheinbaum. Curiosamente Chain, ¿no? ¿Quién iba a pensar? Y que voltee, me explico, espérate, hay alguien en Hermosillo, hay alguien. Ese muchacho. Y de alguna manera resaltaras y maravillas, es algo increíble que alguien ponga la atención en ti, ¿me explico? Y alguien de importancia. Pero en este caso no estamos hablando de cualquier mortal, pues. Estamos hablando de Cristo. Y para que Cristo se haya maravillado, creo que es algo digno de considerarse y estudiarse, porque se maravilló. De todas las personas que pudieran hablar, que pudiéramos estudiar, es la única en las Escrituras en la cual Cristo puso sus ojos y se asombró. Y dijo, wow, de toda la gente de Israel no he encontrado a alguien como él, un centurión. Mi intención entonces es meditar un poco en este hombre, el centurión. Estamos en una meta, hermanos, como Pablo dice, y prosigo a la meta. Hay una carrera que el cristiano tiene que correr y creo que la carrera al final es glorificar, la meta al final es glorificar a Dios con nuestras vidas, ser útiles en sus manos, poder llegar al cielo y decir, Señor, desde que me salvaste, mira, hice esto para tu gloria. Hay coronas, sí, hay galardones, sí, pero nuestra meta principal es por agradecimiento a Él, servirle con todo el corazón. Esa debiera ser la meta de todo el cristiano. Y tenemos bien poco tiempo, hermano. La Biblia menciona que la vida es como una neblina que ahorita está y después desaparece. Tenemos poco tiempo y temo que muchos al final, así como yo en la entrevista, nomás vamos a pensar, ¿y qué hubiera pasado si simplemente hubiera dado ese paso? Si hubiera arreglado esto, ¿qué hubiera pasado si hubiera dejado a un lado de mi orgullo y me hubiera sometido a la voluntad de Dios? ¿Qué hubiera pasado si? Y lo único que vamos a hacer es a lo mejor nomás lamentarnos. Gente piensa, y hay teólogos que piensan que las lágrimas que vamos a derramar en el cielo va a ser por cosas que pudimos haber hecho y no hicimos. Como gente, por ejemplo, a lo mejor que va a ir al infierno porque nunca le compartiste el evangelio y en nuestro tiempo vamos a ver, ¿y qué hubiera pasado si? No importa, ya es tarde. Lo que pudimos haber hecho en nuestro momento es el momento ahorita, después ya no se puede. Como en la entrevista de trabajo. Estamos dispuestos a vestirnos, a hablar, a hacer el currículum, a hacer todo lo increíble para maravillar a una persona. Y muchas veces no estamos dispuestos a hacer lo mismo para glorificar a Dios. Pero hubo un hombre en las Escrituras que ni siquiera era israelita. Y glorificó al Señor y maravilló a nuestro Señor Jesucristo. Creo que es digno de ser meditado y mi intención ahorita de esta mañana es hablar un poco de este hombre, el centurión, el hombre que maravilló a Cristo. Vamos a ver tres características de este hombre. Me gustaría iniciar con esta. Punto número 1, un hombre sabio. El centurión era un hombre sabio. Ahora, las Escrituras no dicen si era sabio, no dicen de él y su sabiduría. Sin embargo, hay cosas que podemos estudiar de él, que podemos leer entre líneas en las Escrituras y aprender que en realidad era un hombre sabio, y creo que sí lo era. Hay tres razones de los cuales pienso que este hombre es sabio. Y ahora, creo que la sabiduría es una característica de alguien que quiere glorificar a Dios.
si quieres maravillar a Dios, tienes que buscar ser sabio. Hermano, es algo sabio buscar sabiduría. ¿Por qué? Porque la vas a ocupar. O no sé si te has dado cuenta o no, que hay muchas cosas que están fuera de tus manos. No sé si te has dado cuenta o no, que tu voluntad, por más fuerte y firme que sea tu voluntad, te va a llegar hasta cierto punto. Y por más fuerte y determinado que seas, las cosas que amas están fuera de tus manos. Las cosas que una persona puede amar están fuera de sus manos. Necesitas sabiduría y necesitas a Dios, porque no estás en control de todas las cosas. La salud, por ejemplo. Puedes estar un día aquí y mañana, me explico, tienes alguna enfermedad terminal. Y aquello que pensaste tener todo sólido y fuerte, se destruye así. Con me explico, una hoja que te da un doctor y dices, tienes SIDA, tienes cáncer, tienes, me explico, un tumor en la cabeza, tienes X o Y. Y todos tus planes, me explico, que tenías, simplemente te das cuenta y dices, man. ¿Ves? Creo que ocupa sabiduría. Y cuando estudiamos al centurión hay 3 razones por las cuales pienso que este hombre era un hombre sabio. Punto A, amaba la obra de Dios. Este hombre amaba la obra de Dios. Creo, hermanos, que si vamos a invertir nuestra energía, tiempo, esfuerzo a una economía, creo que no hay mejor lugar donde invertirla, porque hay retornos en eso, en la obra de Dios. Creo, hermanos, que si tú un día, no sé, o nomás hablando aquí de nuestro ministerio, cuando tú vienes a la iglesia, creo que tú has podido sentir y has sido beneficiado de lo que se enseña en la iglesia. Creo que hay gente que iba en un rumbo y después dieron lugar a Dios y empezaron a venir aquí en la iglesia Bautista Hermosillo o alguna otra iglesia cristiana, y creo que si siguieron la dirección de Dios, creo que sus vidas pueden cambiar. Entonces en realidad es una inversión. Creo que si ven las cosas como Dios las ve, no hay mejor lugar donde podamos servir a Dios que en la iglesia. La iglesia es un lugar donde usted va a aprender a amar a Dios, crecer juntos y servir a otros. Al menos nuestra iglesia, ese es el objetivo. Y este centurión, hermanos, amaba la iglesia, amaba la obra de Dios. Vamos a ir ahora sí a un pasaje paralelo. Vamos a ir a Lucas capítulo 7, perdón. Lucas capítulo 7. Ese es un pasaje paralelo a lo que es el centurión, pero se explican ciertas cosas con más detalle. Vamos a leer nomás los primeros, los 10 versículos. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar a Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándoles que viniesen y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto. ¿Por qué? Porque dice, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús entonces fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve, y él va. Y el otro, ven, y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que le habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Creo, hermanos, que este hombre era sabio porque supo dónde invertir. Invirtió en la obra de Dios. Invirtió en la sinagoga. No solo se ganó el respeto de la gente, invirtió incluso en una sinagoga en el pueblo de Israel. Verás, es triste muchas veces cómo gente en realidad no valora la obra de Dios. Hace tiempo atrás estamos evangelizando en la zona, creo que es Las Minitas, donde hay una iglesia
¿cómo se llama? ¿Dónde es Joaquín Nazón? La luz del mundo. Tienen edificios bien raros, hermanos. La otra vez estaba pasando también en Estados Unidos y vi una de la luz del mundo y era igual, así bien raro, sí. Bien como moderna. Tienen cosas como medio futuristas más bien. Y estaba aquí en Las Minitas y hay una iglesia. Ahora, está en una iglesia, está en un lugar, perdón, donde no son gente pudiente en todo el sentido de la palabra, no son gente, me explico, no, pues no es de caché, pero es gente, me explico, que batalla, no son casas muy grandes, etcétera. Y una vez hablando con alguien supe que era de la luz del mundo y le pregunté, ¿y cómo le hicieron para conseguir ese edificio y construirlo? Me dijo, pues éramos muchas hermanas y hicimos tortillas y las vendimos y ya. Y ahora me quedé pensando, pues y dije, wow, hay gente que en realidad en ese tiempo todavía no pasaba lo de Joaquín Nazón, pero hay gente que en realidad ama la obra y están convencidas que ese hombre le está diciendo lo correcto y están dispuestos a sacrificar suficiente como para comprar ese edificio. ¿Me explico? Y uno se pone a pensar, dices, en realidad, ¿cuánto amas la obra de Dios? Puedo preguntar a ti, ¿cuánto amas la obra de Dios? Joaquín Nazón es un hombre que ha sido acusado no solo de inmoralidad, también de cosas chuecas, bien chuecas, ¿me explico? Y aún así esta gente lo seguía ciegamente. Todavía hasta la fecha, hace tiempo atrás, después de que pasó eso, estaba hablando con una señora y le dije, pero pues mira lo que pasó. Y se enojó, él no hizo esto, paz. Y se enojó, se enojó. No puedes hablar de sí de él es un hombre de Dios. Y le dije, pues es que la evidencia apunta en distintos. Y aparte no es un apóstol, le dije, nomás hay 12 apóstoles. No, no hay 12 apóstoles, pues eso dice la Biblia. Y ya como que cambié el tono, ¿no? Pero mi punto es ellos están dispuestos a sacrificar porque aman a su parecer y a su visión la obra de Dios. ¿Qué tanto está dispuesto a hacer usted por la obra de Dios? Cuando ves en 2 de Samuel 7, del 5 al 7, no vamos a ir ahí, pero David tuvo el corazón de construir un edificio. Un templo tan increíble que cuando la gente lo viera dijera, wow, ese es el Dios de este mundo. Ese es el Dios que es el Dios de Israel y los ha bendecido, los ha cuidado. Y miren, es increíble. Si queremos conocer a Dios, nomás ve ese templo. Ve el templo y te vas a dar una idea de lo que su pueblo piensa acerca de su Dios. Un templo increíble. Y nomás cuando lo describen, nos digo, todo era de oro adentro. Con ganas de pasarnos, que se quede algo en el zapato, así. Voy, compro algo, no sé. Sin embargo, David, siendo el rey, teniendo su palacio, teniendo su casa, todos Israel en realidad tenían casas, pero Dios estaba viviendo en un tabernáculo. Era una casa de campaña grande. Y David dijo, no, Dios no puede vivir ahí, Dios no puede estar ahí, tenemos que honrar a nuestro Dios y construirle un templo. Y creo que Dios bendijo ese corazón. Ahora, hermanos, él sabía dónde invertir. David supo dónde invertir. Y no estoy hablando únicamente de lo económico aquí. Porque verán, la Iglesia Bautista de Hermosillo creo que ha sido de bendición a muchos de ustedes. Y creo que si aman la iglesia no les va a ser difícil en realidad, por ejemplo, sacar las cosas adelante de la electricidad. Ayer estuvimos trabajando algunos hermanos ahí. Tengo que decirle la verdad, más de la mitad estábamos viendo los que estaban trabajando. Pero porque no se pudieron acomodar las cosas diferentes. Mi plan era que todos hicieran algo, pero había cosas ahí que batallamos. Mi punto es, creo que de todas maneras Dios es glorificado en la accesibilidad de la gente que quiere servir. Hay gente que dice que ama la iglesia, pero ¿alguna vez la has limpiado? Tú me dices que amas las cosas de Dios y la obra del Evangelio, ¿por qué vienes a ganar almas? ¿En realidad te importan lo suficiente? ¿Se fue la luz aquí? ¿Te importan lo suficiente para sacrificar en la obra o no? Creo que este hombre, el centurión, hermanos, era un hombre sabio porque supo dónde invertir. Mi vida puedo decir que no fuera lo mismo sin la iglesia. Y creo que muchos pudieran decir lo mismo. ¿No sería sabio entonces invertir en la iglesia? No solo estoy hablando de dinero, estoy hablando de vengan cuando hay actividades, hermano. ¿Se fue la luz aquí? Ok. Estoy diciendo que cuando el pastor dé una capacitación para padres, vengan a la capacitación.
Le estoy diciendo que si cuando se está dando una clase, vengan a la clase. Y no solo vengan a la clase, practiquen lo que aprendan en la clase. Hay gente que, oye, se ha dado este tema tantas veces y todavía no puedes compartir el evangelio. Ahora, no hay problema si no puedes, pero inténtalo. No, es que no sé, pues te lo explicamos otra vez, no hay problema. No, es que, bueno, o sea, recursos se dan muchas veces a la gente. Los jóvenes, hermanos, hay actividad de jóvenes, sus jóvenes ¿saben que no hay otro lugar donde van a ser animados a que les obedezcan? ¿Me explico? En ninguna otra parte de este mundo van a decir, ustedes sométense a sus padres. Al contrario, no fuera sabio simplemente invertir en la obra de Dios y decirle a tus hijos, vayan. Si los obligas a ir a la escuela, no los puedes obligar a que vengan. Amén. No, es que tiene que nacer de ellos. ¿Me explico? Muchas veces, hermanos, no nace de mí leer las escrituras, pero es disciplina. Y creo que Dios bendice cuando tú quieres honrarlo a Él. Te guste o no te guste. Dios es glorificado cuando tú te sometes a ti, te guste o no te guste lo que te está pidiendo. Amén. Pablo sabía, hermanos, la importancia de esto, y dice en Filipenses 1:12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo aún en la cárcel dijo, no importa lo que tenga que pasar, con que el progreso del Evangelio siga adelante, porque amaba la obra de Dios. Y le amaba un punto tal, hermanos, que Pablo dijo, ¿sabes qué? Yo prefiero hacer anatema con tal de que todo Israel sea salvo. A ese punto, hermanos, estaba consagrado al llamado de Dios en su vida. Él amaba la obra. ¿Le puedo preguntar algo? ¿Qué tanto ama la obra usted? Venir a la iglesia los domingos en la tarde y el miércoles, eso no significa amar la obra. Verás, yo puedo estar en mi casa todos los días de la semana, los 7, y aún no amar a mi esposa. ¿Estamos de acuerdo? Puedo estar todos los días de la semana con mi hija y completamente alejado de ella. Sí se puede. ¿Qué le hace pensar que nomás viene usted y usted dice que ama la obra de Dios? ¿Cómo se demuestra eso? Nomás piénselo y diga, yo amo la obra de Dios voy a escribir varias cosas aquí. Si su lista se queda a más allá de venir los domingos, hermanos, no aman la obra de Dios. Siendo objetivos, no ama la obra de Dios. Y el cinturón asombró al Señor Jesucristo, en parte por lo que Él hacía con el pueblo de Israel. De hecho, los ancianos dijeron, ¿sabes qué? Y mencionan, es digno. De todas las personas lo que pueden pedir, mira, Él es digno de lo que te está pidiendo, porque mira, ama a la nación. Ama a la nación y nos construyó una sinagoga. Escúchalo, Cristo, escúchalo, Señor. Él es digno de que lo atiendas. No solo Él tenía un amor por la obra de Dios, punto B, Él era sabio por lo siguiente, tenía respeto a los ancianos. Verás, creo que es sabio respetar a la gente mayor. Y hoy en día ni los ancianos quieren ser ancianos, hermano. Se pintan el pelo para no parecer más ancianos, se estiran la cara así para no parecer ancianos. Hacen una y otra razón. Oye, pero la Biblia enaltece a la gente más adulta, a la gente grande. El hermano José Ángel ahí donde está, es cierto. Es que ya les diré al hermano Brona, pues tengo que cambiar. Pues la verdad es esta, la Biblia, a la luz de las Escrituras, los ancianos eran gente bien respetada. ¿Por qué? Porque ellos tenían algo que enseñarte. Verás, él ya tenía en toda su vida, habían experimentado caídas, habían experimentado fracasos, y si de alguien puedes aprender, es de ellos. Amén. ¿Qué te hace pensar que ahora son las cosas diferentes? Porque hoy los jóvenes no respetan ni siquiera a la gente adulta. No estoy hablando de ancianos, ni siquiera la gente adulta respeta. Se mofan de los ancianos como que, pues tú qué, oye, tiene una vida que te puede enseñar si nomás escuchas. A mí me gusta mucho platicar con gente mayor. Y muchas veces Carlos se desespera como que ya. Pero me gusta hacerles preguntas. Y muchas veces cuando platico con la misma persona, platica las mismas cosas. Una y otra vez. Pero la verdad es esta, hay una sabiduría increíble nomás en escuchar a la gente más grande. La Biblia menciona ahí en Proverbios 16:31, corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. Dios aún pide esto en Levíticos 19:32, deja, delante de las canas te levantarás y honrarás al rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. ¿Sabes? La Biblia menciona que debes honrar a los ancianos. Ahora, no solo termina ahí y pudiéramos hacer un enfoque ahí, pero vamos a leer un siguiente versículo también. Ahora le toca a la gente ya más grande, por no decir anciano. Tito 2:2 dice que los ancianos, ¿qué dice?
Sean que sobrios. ¿Y luego qué dice? Serios. Y luego dice prudentes. Ahí marquen esa palabra. Sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. La Biblia también habla de la gente mayor. Ahora, hermanos, compórtense a la altura de lo que son. Si son, no tienes que ser anciano, pero si eres mayor que alguien, no te rebajes a la persona, ayúdala. Muchos con tal de llevarse bien con los jóvenes hacen cosas que los jóvenes, me explico, yo muchas veces me encuentro ahí, pero recuerdo, no, mi rol no es ese, mi rol es guiarlos. Si tú, hermano, estás viendo a alguien que está haciendo algo mal, es tu responsabilidad porque tú ya sabes que está mal, corrígelos. Hay jóvenes que están haciendo algo y todos pasan por ahí, no, pues que alguien más, pero hermanos, si ustedes ya pasaron por ahí, ¿no creen que lo más sabio es que con amor y gracia, me explico, y verdad, corrigen? Noten que dije gracia y verdad, me explico, no con una cachetada, gracia y verdad. Y los ancianos compórtense a la altura de lo que son gente de la cual se puede aprender, que le puedan enriquecer a un mundo de los jóvenes ya no saben ni qué son. Debemos respetar a los mayores, debemos respetar a la gente que está más alta a las canas, dice la escritura. Y este hombre, el centurión, tenía a los ancianos, me explico, de su lado. En todo el sentido de la palabra, los representantes de la ciudad eran los ancianos y son los que hablaban por la ciudad. Y este centurión tenía toda la amistad, por así decirlo, de todos ellos. Ahora, como les dije al principio, ¿no? Una cosa es que de entre todos AMLO llegue y ponga la atención en ellos, pero de gente respetada cuando te escuchan, eso es digno de ti, eso es algo bueno, eso es lo que debes de buscar, que cuando hables la gente te escuche, no importa la edad que tengas. Verás, si tú eres joven y le dices a un anciano algo y te manda por un tubo, no tiene tu respeto, no te lo has ganado, pues. Y muchas veces entre jóvenes la carrilla es tan tal y tal que cuando ellos mismos se quieren animar unos a otros, también se mandan por un tubo, porque no han construido nada. Pero eso es otra predicación. La Biblia menciona que este hombre, yo pienso, era sabio, uno, porque amaba la obra de Dios, dos, porque amaba a aquellos que estaban por encima de él en cuanto a sabiduría y experiencia. Él tenía mayor autoridad, él tenía mayor posición, él tenía mayor economía y aún así escuchaba a los ancianos del pueblo y los ancianos del pueblo pues lo tenían en alta estima, era un hombre digno de ser escuchado. Ahora, si hay alguien, una vez más, si hay ancianos que escuchan a un joven, creo que ese joven por algo es digno de ser escuchado. Creo que la sabiduría es parte del perfil de este hombre, el centurión. No solo él amaba la obra de Dios, no solo él tenía el respeto de los más grandes ancianos, puntos, él tenía un buen testimonio también. Y es triste ver, hermanos, cómo gente tiene mal testimonio. ¿Quieres saber qué tan buen testimonio tienes? Pregúntale qué piensa de ti, o pregúntale, más bien, joven, si quieres saber qué tan buen testimonio tiene aquella persona que te interesa, pregúntele a su jefe, pregúntele a sus padres, pregúntele a sus vecinos y te vas a dar cuenta. Ahora, si quieres saber qué tan buen testimonio tienes tú, nomás también date cuenta de qué piensan los demás de ti y vas a saber qué tipo de testimonio tienes. La verdad es que el testimonio es una herramienta que Dios puede usar para nosotros alcanzar a otros y animar a otros y exhortar a otros. El testimonio es lo más valioso que tienes para que tu palabra valga. Tu testimonio es lo mejor que puedes tener si quieres animar y ayudar a otra persona y mostrarle amor. Es lo mejor que puedes tener. Pero pierda tu testimonio, pierdes completa autoridad. Testimonio de ese hombre era intachable. No hay nadie que podía decir a alguien de él, porque aún el Señor Jesucristo, que puede conocer y conocía los pensamientos de todos, incluso los de este hombre, no dijo nada, dijo, está bien, pues sí, voy a ir y voy a acceder porque los ancianos me lo están pidiendo, y él sabía que este hombre no solo alardeaba, que a lo mejor era íntegro. La Biblia dice, Romanos 12:18, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Cómo está tu testimonio? Si te ven, me explico, y tienes ¿cómo se llama? Mecha corta.
si eres el enojón, si eres la enojona, ¿me explico? Hermano, no tienes un buen testimonio. Hay gente que tiene así un pésimo testimonio y luego vas y luego le invitas, me explico, al día del amigo. ¿Qué crees que va a pasar? O no al día del amigo, pues a la iglesia. Nomás a la iglesia. Ven, te invito a la iglesia para que seas como yo. Verás, no tiene ningún impacto, pues. Y no van a querer venir. ¿O tú quisieras ir? Si tuvieras a alguien que tú enfrente de ti. Si tu respuesta es no, pues hay cosas que tienes que cambiar, hermano. Trabaja en tu testimonio. Creo que vale la pena. Este hombre tenía un buen testimonio. La Biblia dice en 1 Reyes 2:3, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿Sabes? Si tienes un buen testimonio para con Dios, Dios puede bendecir tu camino. Si tu caminar, si tu manera en la que te conduces es bueno ante los ojos de Dios, Dios puede bendecir lo que emprendas. A lo mejor, me explico, por eso no te salen bien las cosas. Piénsalo. A lo mejor no tienes un buen testimonio ni buscas a Dios en tu caminar. Este hombre tenía una sabiduría, hermanos, porque se veía reflejada en sus acciones. Amaba la obra de Dios, amaba el pueblo de Israel y tenía un buen testimonio creo que es algo entonces descrito como una persona sabia. Y este hombre impresionó al Señor Jesucristo, lo asombró, dice la Escritura. Creo, hermanos, que en nuestra carrera el buscar sabiduría es algo importante. Después de tantos años en las cosas de Dios, uno debiera hacer las cosas diferente con el paso del tiempo y muchas veces caemos en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Eso es falta de sabiduría. Este hombre era un hombre sabio y punto 2, creo que también este hombre era un hombre humilde. Ahora, la Biblia menciona ciertas cosas de este hombre, pero creo que la humildad es característica de un hombre que Dios ama, que ama a Dios. Creo que la humildad es característica de un hombre que puede recibir el poder de Dios. Creo que la humildad es necesaria para ser un instrumento de Dios. No se puede ser un instrumento de Dios porque Dios, si no eres humilde, porque Dios resiste a los soberbios. Soberbio es lo contrario de humildad. Cuando usted lee Mateo capítulo 5, que son las bienaventuranzas. Ahora, ¿qué son las bienaventuranzas? La bienaventuranza es como la bendición suprema, por así decirlo. Aquí están las bendiciones, pero si quieres ser bienaventurado, quieres estar acá, mira, super duper, acá. Ahora, Cristo no dijo super duper, dijo bienaventurado. Y de todas las bienaventuranzas que se mencionan, 4 de ellas están relacionadas directamente con la humildad. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres en espíritu, humildad. 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Difícilmente, si no eres humilde, llorarás. Bienaventurados los mansos. Dice la Escritura, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y lo dice, bienaventurados los misericordiosos. Todos estos relacionados con esta palabra, humildad. ¿Quieres glorificar a Dios con tu vida, hermanos? La humildad creo que es característico de un hombre de Dios. De un hombre que puede ser usado por Dios. De un hombre que puede asombrar a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando usted lee en el pasaje, el centurión menciona un aspecto interesante. Dice la Biblia que él tenía un siervo. Él tenía una persona, un criado de él que estaba enfermo y estaba paralítico y que estaba a punto de morir. Ahora, este hombre era un hombre importante. ¿Estamos de acuerdo? El centurión no es cualquier persona. El centurión en ese tiempo en los romanos era un hombre que tenía bajo su cargo a 100 soldados. Al menos 100 soldados. Este hombre tenía cierta posición, cierto estatus, cierto poder, y lo que quiera o que lo que quisiera él, los soldados estaban dispuestos a hacerlo. Los soldados estaban dispuestos a morir por su señor, por el centurión, si así él se los pedía. Él no solo estaba en control de los 100 soldados, tenía una posición política y tenía una posición, militar y tenía una posición de autoridad bien grande. Obviamente creo que ganaba pues más que cualquier soldado raso, ¿no?
al tener 100. Y este hombre lo que le pide al Señor Jesucristo es interesante porque no le pide por él mismo. Él le pide por uno de sus siervos. Él le pide por uno de sus criados. Ni siquiera pidió por su mejor soldado. Amén. Pidió por un criado. Ahora, creo que era una persona humilde porque en primero no pidió nada para él. Punto ahí. Pidió por alguien más. Verás, hermanos, creo que un rasgo de humildad es cuando dejamos de ver las cosas que nos están perjudicando a nosotros y empezamos a ver las cosas que les perjudican a otras personas también. Verás, siempre estamos metidos en lo que me hace falta, en lo que yo estoy batallando, en lo que le hace falta a mi familia, en lo que quiero hacer y aquello y aquello. Y casi siempre el 90% de nuestras peticiones tienen que ver con nosotros. Pero creo que si quieres que Dios te bendiga, Dios no te va a bendecir para alimentar tu ego. Dios no te va a bendecir, me explico, para tú hacerte más grande y sentir que eres una persona más de la que en realidad eres. ¿Sabes cuándo Dios bendice? Dios bendice cuando quieres ser un canal de su gracia. Dios bendice cuando tú quieres bendecir a otras personas y Dios sabe que no tienes todos los recursos, pero te puede bendecir para que lo hagas. Dios sabe que no tienes a lo mejor el conocimiento, pero te puede bendecir para que lo hagas. Que a lo mejor no puedes para comprar, pero te puede bendecir para comprar. ¿Me explico? Pero si todo es para ti, si el 100% es para ti, ¿para qué habría Dios, me explico, de glorificar tu ego? Pues no funciona así. La humildad es característico de un hombre que ama al Señor. Y la humildad es característico de un hombre que quiere ser usado por Él. Él pidió por alguien más. Romanos 9:3 es un versículo que hice referencia anteriormente, pero Pablo está diciendo, porque yo deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Señor, no me importa si tengo que sacrificarme yo mismo, con tal de que ellos, Señor, con tal de que el evangelio llegue a ellos y ellos sean salvos, Señor, aún estoy dispuesto a ser anatema. La palabra anatema está hablando de una persona que iba a ser maldita. Y si se pudiera romper o arrancar el evangelio, es lo que es la salvación, es lo que él está diciendo, Señor, yo mismo deseara ser anatema con tal de que mi pueblo llegue a tus pies, servir a otros. Pero verás, muchas veces estamos tan deseosos de que Dios responda a nuestras oraciones que se nos olvidan que hay alguien a lo mejor en situaciones más complicadas que nosotros. Y a lo mejor estamos enojados porque Dios nos ha dado lo que queremos, pero espérate, en realidad lo ocupas, lo necesitas, es tan así, tan urgente. Me he dado cuenta que muchas de las cosas que pido el Señor me las da en su tiempo. No cuando lo quiero, en su tiempo. Y que en su momento todo lo que Dios quería es nomás espérate y confía en mí y verás. Ahorita no es el tiempo. Pero ¿qué tanto pide usted por alguien más? ¿Cuándo fue la última vez que usted te conoció y dijo, ay, mira, hay una familia en la iglesia que ocupa ayuda, vamos a ayudarle? Así que casi todos vienen a la iglesia así, pues, a ver, Señor, ¿qué me puedes dar a mí? Cuando Dios bendice a otras personas y, ay, ¿por qué Dios no me bendice igual a mí? Cuando Dios cuida a otros, ¿por qué no a mí? Y a lo mejor es por eso, porque nomás piensas en ti. Pero creo que los hombres que Dios ayudó en las Escrituras, Dios los capacitó y los ayudó en todas las maneras posibles para que fueran canales de su gracia. No presas, canales. Y entonces ahora sí Dios te puede dar lo que sea, ¿me explico? Para que ahora sí gente conozca de Él por medio de ti. Él pidió por alguien más. No dijo, Señor, ayúdeme a ganar todas las guerras de aquí en adelante. Te hice una sinagoga, Señor. Bendice ahora sí mi trabajo y que cada guerra que salga, ayúdame a tener victoria. No dijo, Señor, tengo 100, déjame tener 800, déjame tener 1000, Señor. Porque, mira, amo tu pueblo. He hecho esto, Señor, bendíceme a mí. No dijo eso, pidió por un criado. Todavía hubiera pedido por un soldado, ¿no? El mejor soldado, Señor, por favor, hazme a todos igual que él. Pero pidió por un criado que él amaba. Él pidió por alguien más lo que le hizo un hombre humilde. Punto B, no solo pidió por algo más, él reconocía su imposibilidad.
Él reconocía que tenía que ir el Señor Jesucristo a sanarlo, si no, nadie más lo iba a poder hacer. Él reconocía que si el Señor Jesucristo no lo levanta de ahí, nadie lo iba a poder hacer, entonces él estaba imposibilitado. Algo curioso que uno se puede poner a pensar cuando habla o se pone a analizar aquí al centurión, es que el centurión no era israelita. El centurión tenía un historial de a lo mejor haber adorado a dioses y a lo mejor eso fue lo que fue enseñado. A lo mejor sus papás le ponían velas, no sé, a alguno de los dioses romanos. A lo mejor sus papás nunca pensaron que alguien debía someterse al Dios de Israel porque, para empezar, Israel era un pueblo sometido, ¿me explico? Eran siervos de los romanos. ¿Quién va a querer seguir al Dios de estos siervos si su Dios no los puede ayudar, por así decirlo? A lo mejor culturalmente él tenía ya hábitos en su mente, los cuales tuvo que dejar a un lado para someterse ahora sí a Cristo y decir, Señor, te necesito a ti. No ocupo aquel Dios romano, ni aquel que ocupa a ti, Señor. A lo mejor él pudo haber dicho, a mí me enseñaron esto en casa y pues como me enseñaron esto, entonces vamos a dejar a Cristo a un lado, vamos a buscar otras alternativas de las cuales yo ya sé que pueden funcionar. Y verás, la verdad es que muchas veces no tenemos esta actitud nosotros. ¿Cuántos cristianos hay que en mi casa se enseñaba que tenías que hacer este menjurje para que se te quite la enfermedad? Digo, hay buenos menjurjes, amén, pero no están por encima de Dios. O en mi casa mis papás, la manera en la que ellos manejaban los problemas que tenían, como es lo que yo aprendí, entonces voy a hacer lo mismo. O en mi casa la manera en la que mis papás se le llevaban con sus enemigos era así, entonces yo voy a hacer lo mismo. O la manera a lo mejor en la que trataban de resolver sus problemas económicos era de esa manera, yo voy a hacer entonces lo mismo. Y en vez de vaciar nuestra mente en base a hábitos culturales que tenemos y meter a Dios en nuestra mente y pensar qué es lo que Dios demanda de mí en este problema, en esta situación, qué es lo que Dios haría en esta situación, no. Agarramos todas las alternativas y como última posibilidad, nuestro Señor Jesucristo, buscar a Dios. O cuando esté enfermo usted, no busca todas las posibilidades. Este hombre maravilló a Dios porque reconoció que ocupaba de él. Este hombre, hermanos, pudo haber hecho lo que sea, ¿sabes qué? Vamos a llevarlo con aquel médico en aquella región, vamos a llevarle con aquellos, búsquenle esta medicina, esta planta, búsquenle esto. Pudo haber hecho cualquier cosa, sin embargo, dice la Escritura que fue y le pidió a los ancianos que rogaran por él, que rogaran por el Señor Jesucristo. Verás, no estaban rogando a otro romano, estaban hablando a alguien que estaba sometido, se supone, al imperio romano. Nuestro personaje aquí, el centurión, se sometió a aquel pueblo que estaba sometido a ellos y le dijo, te ruego que vengas y me ayudes, porque si no me ayudas, él va a morir. ¿Qué fuera de nosotros, hermanos, si tuviéramos esa misma actitud? Si reconociéramos constantemente nuestra imposibilidad y nos agarráramos del Señor como el centurión se agarró. Verás, tu voluntad, como te dije al principio, te va a llevar hasta cierto punto. Hay gente muy fuerte, hermano, que tiene una voluntad increíble en cuanto a disciplina, en cuanto a determinación, en cuanto a que no me afecte nada de lo que está pasando, voy a seguir adelante, pero te va a llevar hasta cierto punto nomás. Si entiendes que no puedes todas las cosas y ocupas de Dios, si entiendes que ocupas de Dios que va más allá de lo que tú puedes llegar a hacer. Debemos, hermanos, como el centurión, sacar de nuestra mente todo lo que nosotros pensamos que así se deben hacer las cosas y decir, Señor, ok, enséñame qué es lo que yo debo hacer. Verás, es interesante cómo el pastor muchas veces predica sobre ciertos temas y luego ves a un hermano que hace lo contrario completamente a lo que se predicó. Y dices, ¿cómo es posible? Me explico, acaban de escuchar esto y haces completamente contrario a lo que se predicó. Es más, hermanos, puedes ir a una conferencia de matrimonios y sales al carro
Y mandas por un tubo todo lo que se acaba de predicar. Me explico, y uno se dice, cómo es que pasa eso? Este hombre fue capaz de quitar todos sus paradigmas de romano y empezar a pensar como Dios piensa y reconoció, Él es Dios, lo necesito. Punto C, él se consideraba indigno. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que él se consideraba indigno? Él era alguien, me explico, de cierta posición, cierto poder, cierto prestigio. ¿Cómo es que él se consideraba indigno de hablarle al Señor Jesucristo si era un pueblo siervo, sometido al pueblo romano? Bueno, la verdad es que creo que hoy en día mucha gente no ve a Cristo como la Biblia lo establece. Muchas veces ven a Cristo como si fuera un homie, así, como que me explico. No importa cómo eres, Él te va a abrazar como eres. No importa lo que pienses, ni el pecado que hagas, no importa. Él está con los brazos abiertos. Ahora, es una verdad a medias, en el sentido de que Él te ama, sí es cierto. Pero la Biblia dice que Él odia tu pecado. Una vez más, Él te ama, sí es cierto, pero Él odia el pecado. Y no te va a abrazar con tu pecado, sí. No es cierto, no te va a aceptar. Si no estás dispuesto a dejar tu pecado que amas, Él no te va a... así como eres, no importa, no funciona así. Hoy en día, me explico, ponen a Jesús y ponen imágenes de abrazando cosas como la bandera LGTB. Y uno dice, espérate, ¿qué te hace pensar que Dios está de acuerdo con eso? ¿Que no has leído las Escrituras? Él ama a las personas y murió para darte una posibilidad, pero no ama tu pecado, no lo ama. Y hay quien dirá, no, pues es contradictorio. No es contradictorio nada. ¿Tus papás en tu casa aman cuando los desobedeces? No. Odian cuando los desobedeces. De hecho, hay disciplina por ello, pero te aman con todo el corazón, pero tienen que reaccionar así porque es lo correcto. Dios es igual. No ama tu pecado, te ama a ti. No ama lo que haces mal, te ama a ti. Y está dispuesto a mostrarte amor y a llevarte para acercarte a Él, pero no ama tu pecado. No confundas. Pero sabes que hay mucha gente, me explico, que vive sus vidas aún en la iglesia y no cambian su pecado. No cambian, no hay ninguna diferencia, no quieren hacer las cosas diferentes ni piensan, de todas maneras Dios me va a extender, me va a esperar con los brazos abiertos el siguiente domingo. Y muchas veces se nos olvida que en realidad somos indignos de quién es Cristo. Consideramos la imagen de lo que Cristo es, pero Cristo se despojó a sí mismo de toda su gloria, todo lo dejó a un lado, me explico, para venir aquí a la tierra. No es el Cristo que nosotros vamos a ver cuando Él venga o en el que te vas a confrontar cuando mueras. Ese Cristo es diferente a la idea que muchas veces tienen. Verás, en Apocalipsis se menciona un poco de esto. Veamos en Apocalipsis capítulo 2, 13 al 15. Dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho en un cinto de oro, con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos, dice, como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. En Daniel, creo que es en el capítulo 11, se menciona acerca del mismo cuadro y lo menciona muy similar a Cristo. Como alguien increíblemente impactante y que Daniel la única manera en la que pudo reaccionar es postrándose en su pie porque no podía estar en presencia de aquel que estaba enfrente de él. Él no pudo reaccionar más que humillándose al suelo y decía, y él dijo, no tengo ni fuerzas para levantarme. Y se levantó y se aceptó Cristo y lo levantó. Ahora, eso es una idea muy diferente de la como hoy en día se pinta. Pero el Cristo que estaba aquí en la tierra es Dios encarnado que se despojó de sí mismo. Allá lo vamos a ver en toda su gloria, es algo distinto. Sus ojos, dice la Biblia, que son como llamas de fuego, a lo mejor haciendo alusión a la capacidad de penetrar y dolor que pudiera causar esa mirada. Nadie se puede levantar, me explico, a los ojos de Cristo y verlo a los ojos, no se puede. ¿Por qué? Porque reflejarían tu maldad ante un Dios santo. Porque reflejarían tu pecado ante un Dios que es completamente santo, 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 dice la Escritura. Ahora, a lo mejor el centurión
tuvo un poco de esta probada, por así decirlo, y dijo, no, 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 él no puede venir a mi casa, no puedo recibirlo aquí, no, Señor, sé quién eres, sé lo que puedes hacer, sé que tú tienes el poder, Señor, no ocupo que vengas, nomás háblalo, Señor, porque soy indigno de que vengas a mí. Hay otros lugares en las Escrituras, por ejemplo en Lucas capítulo 5, versículo 8, cuando Pedro fue confrontado por Cristo, dice la Escritura, dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, ¿qué? Apártate de mí, Señor. ¿Por qué? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Señor, ya sé quién eres. Ya sentí tu presencia, ya sentí tu poder. Señor, aléjate de mí. No puedo estar contigo, soy hombre pecador. Entendió su lugar y entendió lo indigno que era de que Dios estuviera con él. Y le pregunto a usted, que muchas veces piensa que es una persona excelente y cristiana y santa. Cuando abres tu corazón al Señor, en realidad no hay ningún pecado que hay que confesar. O sea, no hay nada que debieras cambiar de tu vida porque ya llegaste a donde debieras llegar. Si hay algo que tienes que cambiar, ¿estás haciendo algo al respecto? ¿O no? Dios te ama, hermano. Pero Dios no ama tu pecado. Que Dios amara tu pecado es como Dios abrazara, me explico, a un asesino. Pues si eres asesino, no importa. Espérate, 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 espérate. Dios no está a favor del asesinato. Una violación no importa. No, 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 espérate, espérate. Dios no está a favor de eso. Hay cosas de las cuales te tienes que arrepentir y limpiar para que entonces puedas ser acepto a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios. Pero Dios no ama tu pecado. El centurión sabía eso y dijo, no soy digno de. Y hay gente que aquí que es bien digna, que piensa que se merece todo y uno se pone a pensar, espérate. Muchas veces Dios utiliza ciertas cosas para hacerme reconfigurar y espérate, dale gracias por la familia que tienes, no te la mereces. Dale gracias al ministerio en el que estás porque tampoco te lo mereces. Dale gracias que puedes servir porque no te lo mereces. Dale gracias lo que tienes porque no te lo mereces. Pero hay gente que piensa que se merece todo, que desea todo y que todos deben de servirle. Y la pregunta es, ¿qué no has pasado tiempo con el Señor Jesucristo? Porque los que han pasado tiempo ante su presencia no pueden levantar los ojos, hermano. Porque son indignos. Pablo mismo dijo en 1 Corintios 15:9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia, porque había pecado en él. Verás, el centurión es una persona increíble si nomás te pones a analizarlo un poco. Es una persona sabia y una persona humilde. Y no solo eso, punto 3, sino el temor era un hombre de fe. La humildad es importante para agradar a Dios. La sabiduría es importante para agradar a Dios. De hecho, el principio de la sabiduría es, dice la Biblia, es el temor a Jehová. Pero la fe es otra característica de una persona que quiere honrar a Dios. El centurión, hermanos, era un hombre de fe. Y fue una fe tan grande que en base a lo que pasó, en base a lo que estaba pidiendo, Cristo dijo, wow, no hay fe en todo Israel como la de este hombre, un hombre de fe. La fe es característica de un cristiano, ¿sabe? Y le puedo preguntar algo, ¿cuándo fue la última vez que usted tomó una decisión por fe para el Señor? Pareciera ser algo de otro mundo, ¿no? Pero la fe fue la razón por la que usted fue salvo y es la fe lo único que te ayudará a alimentar tu vida espiritual. El centurión era un hombre de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Este hombre, hermano, el centurión, pidió con fe en el poder de Dios, creyendo que Él podía ayudarle y creyendo que Él lo escucharía. Verás, si lo ves de ese ángulo, la vida cristiana es una bendición en todo el sentido. ¿Por qué? Porque puedes pedir lo que necesites, lo que ocupes, y Dios va a cuidar de ti. Dios va a cuidar de ti. Ahora, esa es una promesa bíblica. La única razón por la que no te debería de cuidar es si estás en contra de Él. Pecado. Y la cuestión es entonces, pues, ¿qué prefieres?
Si una persona no quiere la bendición de Dios es porque hay pecado y la pregunta es ¿por qué no lo dejas? La única respuesta es porque te gusta. ¿O hay otra respuesta? Puedes estar en la presencia del Señor y que Dios bendiga y Dios cuide de ti, pero no a expensas de tu pecado. Y la única razón por la que preferimos el pecado más que Dios es porque nos gusta el pecado más que Dios. No hay otra razón. Nadie nos forza a pecar. Nadie nos forja a ser contrario a su voluntad. Es decisión tuya, es decisión personal. Pero este hombre tenía una fe tal que le pudo pedir sin problemas al Señor Jesucristo y Dios contestó. Que dijo, no soy digno de que vengas, yo sé, yo tengo autoridad, no se compara con la tuya, pero yo sé lo que es pedir algo y que tengan que hacerlo. Así tú, Señor, si nomás lo dices, sé que va a tener que hacer porque tú eres Dios encarnado. No hay otra posibilidad, dilo y él va a ser sanado. Qué increíble, ¿no? La Biblia dice en Mateo 21:22, si todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Es una bendición, es una promesa bien increíble. Pero luego dice Santiago 1 del 6 al 7, pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte en otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Es que a veces no puedes pedir por fe porque hay cosas que no has querido arreglar. Esa es la verdad. Todos hay cosas que tienen problemas y saben que la Biblia enseña algo y saben que la promesa es viva y saben que Dios es un Dios vivo porque lo han experimentado hasta cierto punto. El detalle es que te ocupa, Señor, pero es como un ratero que le robaron. Me explico, ¿cómo le va a hablar al policía? ¿Me explico? Dice, no, pues me va a ir peor a mí, pues mejor no le hablo. Pues. Y sufre, me explico, que le hayan robado. Así el pecador no puede acercarse a Dios y no le pide a Dios porque no quiere arreglar su vida. La pregunta es ¿por qué? Pues este hombre era un hombre de fe. Y fue una fe tal que llegó a maravillar al Señor Jesucristo. No pidió viendo las cosas, pidió por fe. Ahora, creo que Dios puede responder, hermanos, y creo, porque lo he experimentado en mi vida, creo que Dios puede responder porque es un Dios vivo. Hace unas semanas atrás fui a la boda de mi hermano, y en la boda estaban unas personas, unos jóvenes, unos muchachos que eran amigos de él. Uno de los hermanos, había uno ahí cuyo su hermano era muy amigo mío. Y estábamos platicando y pues desde que yo entré al ministerio y pues ya crecí en la universidad, se fueron a trabajar, no había platicado con ellos. Entonces estuve platicando con ellos y uno de ellos empezó a hacer muchas preguntas acerca de la iglesia, de Dios. Me dice, es que de todas las iglesias, creo que la cristiana es la que tiene más sentido, pero no sé, dice. No creo completamente todo esto y empezamos a hablar, hermanos, duramos como unas 4 horas ahí tratando de compartirles el evangelio, tratando de hacerlos ver y hablamos desde todo, ¿no? La existencia de Dios, todas las diferentes, se supone que él había considerado el Islam, había considerado el hinduismo, etcétera, y de repente llegamos a hablar de Cristo, llegamos a hablar de muchas cosas de la Biblia, veracidad de la Biblia, muchos temas. Me dice, es que, ¿cómo me puedes asegurar lo que me estás diciendo? Y llegó un punto en el que dije, mira, le dije, podemos hablar aquí toda la tarde y seguir hablando de esto porque conozco más o menos el tema y te puedo tratar de ayudar en esto y responder tus preguntas. Pero ¿por qué en vez de perder el tiempo mejor tú no le preguntas? Me dijo, ¿qué? Me dijo, le dije, sí, creo que es un Dios vivo y creo que si en realidad quieres discernir por cuál camino le puedes honrar, pues pregúntale. Pregúntale directamente y dile, Señor, dame sabiduría para entonces saber qué es lo que tú esperas de mí. ¿Por qué no le preguntas? Y pues se me quedó viendo como que, pues, ¿estás loco o qué? Le dije, pues no estoy loco, ¿no? Creo que cualquier cristiano puede orar a Dios y pedirle sabiduría y creo que Dios la puede dar porque me la ha dado. Hermanos, ¿cuándo fue? Antier la regué, como muchas veces la he regado. No les voy a decir en qué la regué, pero la regué.
Y oré y dije, Señor, pues la regué otra vez. Necesito, Señor, que me des claridad en esto. Si quieres que prosigo o que pare. Digo, eran cosas casuales, era algo bien casual. Le dije, voy a detenerme a menos que me digas lo contrario. Y en eso, ¡pum!, me llegó un mensaje. Así, hermanos, terminé de orar y así no sé, segundos, minutos, no sé cuánto pasó, porque ya estaba a punto de cancelar lo que iba a hacer. Entonces me llegó el mensaje y bueno, gracias, Señor, y seguí adelante. ¿Sabes? Creo que Dios puede contestar tu oración y creo que Dios puede guiarte si se lo pides. Estoy convencido de eso y le dije a este muchacho, hey, pues, ¿por qué no le preguntas? Te dejas de andar de tonterías en cuanto a qué es verdad y qué no es verdad y no se trata de que me creas a mí, se trata, pues pregúntale. Creo que Dios puede guiarte, pues pregúntale. No hay nadie mejor que Dios mismo para contestarte en eso. Si en realidad quieres conocer la verdad, pregúntale. Y ya no hubo ningún argumento. ¿Por qué? Pues, ¿qué me va a argumentar? Sí, es cierto, si Dios te guía, me explico. Así como Elías, si Dios es verdadero, pues seguirle. Y si no, pues sigan los Baales. No hay de otra. Creo que Dios, hermanos, puede contestar su oración. Creo que Dios te puede guiar. Creo que en realidad Dios puede hablar a ti. Y jóvenes, si déjate de tonterías y pregúntale. El detalle es que muchos no tienen suficientemente, o tienen más bien miedo para ser confrontados con lo que Dios espera. Eso es lo que yo pienso. Que no tienen el valor suficiente para decir, Señor, porque si Dios les contesta, a lo mejor hay cosas que van a tener que hacer diferente y no quieren. Pero que Dios está ahí, está Dios ahí. Pregúntale. Amén. Y hermanos, creo que es igual. Pues pregúntenle. Tenemos un Dios vivo y este hombre, el centurión, no dudó. Vayan con Cristo y pídanle, porque Él es el único que lo puede hacer y es el único que puede contestar. Tuvo una fe, hermanos, en el poder de Dios y punto B, pidió no por vista. Confió en Él aún sin verle. En ocasiones, hermanos, queremos que Dios nos dé un depósito cuando tomamos promesas de fe. Queremos, Señor, ¿sabes qué? Señor, quiero seguirle, nomás enséñame un poquito lo que me vas a dar si doy ese paso. Y Dios dice, no te voy a enseñar nada, pues si te lo enseñara no fuera por fe. Amén. Entonces, Dios quiere, hermanos, que demos pasos de fe. Y algo que impresionó al Señor Jesucristo y lo comparó con toda la nación de Israel fue a un hombre que ni siquiera era israelita. Un hombre de fuera que reconoció quién era el Señor Jesucristo y que reconoció lo suficientemente, con un corazón suficientemente sincero, yo no puedo, Él es el único que me puede ayudar y yo no soy digno ni siquiera de que Él venga. Así que por favor, ruéguenle que venga, porque si Él habla, mi petición va a ser contestada. El centurión es un hombre, hermanos, digno de ser estudiado y analizado, porque hay mucho que podemos aprender de él. Y en esta vida, para el cristiano, su propósito debiera ser servir al Señor y que Dios sea glorificado con nuestras vidas. No debiéramos intentar, así como el centurión, maravillar a Cristo. Mi intención nomás es que piensen un poco en esto, porque a veces se nos olvida y pensamos que nomás es venir a la iglesia, es más que eso. Venir a la iglesia solo es una probadita de lo que Dios espera nomás. Pero la vida cristiana no se vive en la iglesia, se vive afuera. La vida cristiana se vive ahora sí viendo y conociendo que Dios bueno, voy a dar un paso de fe. ¿Qué significa eso? No lo sé. A lo mejor hablarle a aquella persona que te da miedo, a lo mejor dejar tu amistad, a lo mejor dejar tu trabajo, no lo sé. Pero pregúntale a Dios. Y creo que Dios te puede guiar. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por la posibilidad, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de leer tu palabra y estudiarla, Señor. Y Padre, ruego, Señor,